No se han recibido documentos de la Secretaría, señora Presidenta. Tabla. El primer punto de la tabla es el proyecto de ley, el primer trámite constitucional que modifica la Ley de Base General de Administración del Estado, con objeto de interpretar normas sobre responsabilidad del Estado por falta de servicio, correspondiente al boletín 14-75406. Que se hemos dado todas las sesiones, hemos escuchado ya a todos los profesores, correspondería ahora solo votar. Así es. Sí. Tomamos la votación, ¿Votación? a menos que los senadores quieran... ¿Ofrezco la palabra antes de tomar la votación? Perfecto. Señor secretario. En votación el proyecto de ley. Senador Elizalde. Senador Edwards. Señora Presidenta. Yo voy a votar en contra, pero voy a fundamentar mi voto. A mí me parece, en principio me parecía un proyecto interesante, pero luego de estudiarlo bien, escuchar a los profesores, a todos los profesores que vinieron a la comisión, llegué a la conclusión que es mejor no innovar, que la jurisprudencia hasta el día ahora está uniforme, lo está resolviendo bien. Creo que es peligroso innovar porque puede restringir el derecho de las personas a ejercer o a recurrir, ejerciendo su derecho a indemnización por falta de servicio del Estado. Creo que no resuelve además el problema de la falta de servicio por omisión. Me parece peligroso además el establecer presunciones y creo que cuando algo funciona bien no es bueno innovar. Así que voto en contra. Perfecto. Senador Elizalde. No, yo me voy a abstener porque puede tener buen sentido, pero efectivamente creo que no abre una caja de Pandora. Perfecto. Rechazado entonces el proyecto por 2 votos contra 1 abstención. Para el segundo punto de la tabla, señora Presidenta, había confirmado su participación el subsecretario Crispi. No sé si estará presente. Por favor, si le dan el ingreso al Zoom. Ahí está. Ahí está el subsecretario. Hola, subsecretario, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Presidenta. Buenas tardes. Bien, acá nos corresponde ver las indicaciones. Yo presenté indicaciones, creo que nadie más. Quiero decir, me autoacuso antes de que lo haga el secretario. La primera indicación que yo presenté es inadmisible, pero lo hice a conciencia para abrir una discusión, subsecretario y señores senadores, porque creo que aquí hay es como una colisión de derechos, creo yo, ¿no es cierto?, que es la autonomía municipal versus la igualdad ante la ley. Bueno, y también es inadmisible porque va, ¿no es cierto?, es de iniciativa exclusiva además. Porque el artículo primero faculta a las municipalidades para celebrar estos convenios para suscribir convenios, valga la redundancia, por 12 cuotas de derechos de aseo y también para condonar intereses por el pago a contado y hasta el 70% de estos cuando se celebran convenios con cuotas. Entonces, ¿por qué digo que hay una colusión de derechos o una falta de la igualdad ante la ley? Porque es facultativo, como viene el proyecto, es facultativo para las municipalidades el celebrar o no estos convenios y por lo tanto condonar o no condonar estos intereses. Entonces pueden haber contribuyentes morosos que se vean beneficiados con este convenio de pago y con esta condonación, y van a haber otras municipalidades que pueden no ejercer esta facultad y por lo tanto esos contribuyentes no van a poder celebrar los convenios de pago y no se van a ver beneficiados con la condonación de intereses, ni tampoco podrían pagar los derechos en cuotas.
Entonces, la indicación que yo presento, en vez de volverla facultativa, la vuelvo imperativa, ¿no es cierto? En vez de decir facultes a la municipalidad, digo dentro de los 12 meses siguientes y previo informe al Consejo, las municipalidades deberán celebrar convenios de pago, en fin. Pero, como digo, yo sé que es inadmisible y la presento para abrir una discusión, porque entiendo que debe ser facultativo. Pero eso es. Ofrezco la palabra. Presidenta, disculpe el atraso, estaba en una reunión. ¿Hay alguna posibilidad que agregue mi voto en contra? ¿En el primero? Sí. Sí, Gracias. senador. Dejamos la cuenta que soy... Pido la unanimidad para abrir la votación. Bien. Si se acuerda la reapertura, senadora, queda para la sesión siguiente. No, sea así, pues, secretario. Y aún por acuerdo unánime lo permite el reglamento. Hagamos una petición al presidente del Senado que lo cambie. Pero dejamos la constancia y la No, pero si yo estaba aquí, pues no me viste. No. Pero incluso puede dejar su fundamento y también lo incorporo, senador. No, no sirve de nada. Ya, po. La excepción que confirma la regla. Ya. Es que se para subir escalera. Sí. ¿Qué es la senador? Ya, pues tenemos al subsecretario aquí. Ya. Eso. Entonces ofrezco la palabra respecto a la indicación número 1. Secretario, si quiere la lee, por favor. La indicación número 1 de la senadora Ensperger propone reemplazar el artículo primero, el inciso primero, por el siguiente. Dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de publicación de la presente ley y previo informe al respectivo Consejo, las municipalidades del país celebrarán convenios de pago hasta en 12 cuotas por deudas por derechos de aseo. El inciso segundo, aprobado en general, dice asimismo, las municipalidades podrán condonar hasta el 100% de las deudas. La senadora Ensperger en ese inciso propone que diga condonarán En vez de poner. hasta el 100%. Ya, hasta ahí está. Sí, pues la pregunta al subsecretario quizás podría patrocinarla. Ofrezco la palabra al subsecretario. Sí, bueno, de nuevo, buenas tardes, Presidenta, y a los senadores presentes y a la Ejecutiva Secretaría. Bueno, como lo dijo la Presidenta, claramente es de iniciativa exclusiva y nosotros no somos de la opinión de patrocinarla por lo siguiente, porque entendiendo de alguna manera el tema de la igualdad ante la ley, son muchas las iniciativas que chocan con la realidad. Muchas reuniones con alcaldesas que de alguna manera también reclaman de iniciativas parlamentarias, de las cuales yo como parlamentario también fui parte de algunas de ellas los últimos 4 años, pero que sin contar con los alcaldes al final y sin contar con financiamiento termina siendo una carga. Las unidades territoriales que hay en 146 municipios no se resuelven obligándolos a cumplir funciones que no van a poder ejercer. Creo que es de alguna manera como es un atajo, es algo nominativo que no va a resolver el problema. Entonces, que es un poco no somos donde cocinarle entendiendo algunos municipios, bueno, instituciones colaborar, incentivar a que lo hagan, pero ponerlo como una obligación no compartimos esa opinión en este caso. Ofrezco la palabra a los señores senadores. El senador dice. O sea, independientemente de la buena intención de la Presidenta que presentó esta indicación, si no hay patrocinio es inadmisible, por tanto yo sugiero que vayamos avanzando. Yo la retiro. Retirada entonces la indicación 1 y 2. Sí, las dos primeras. Yo estaba de acuerdo. Sí, en todo caso, solo decirle al subsecretario que en este caso, en este proyecto, esto es solicitado por los alcaldes, este proyecto de ley de los derechos de aseo, porque es para limpiar sus propios presupuestos, ¿no es cierto? Sobre todo sobre aquellas deudas incobrables, así que aquí mal se podría obligar. Por eso también en este caso no debería ser tan grave, porque si ellos mismos lo solicitan, yo espero que todos ejerzan esta facultad. Vamos a la otra. Sí, Presidenta.
Sandón. Sí, pero es que es para decirle al subsecretario por su intermedio que lo que usted está diciendo no es menor. Y no es menor porque hay municipios pobres que en el fondo tienen una lista inmensa de gente que no paga, porque claramente no existía ninguna posibilidad de hacer un convenio con la tesorería, y en estricto rigor, el alcalde del consejo tendrían que demandar en el caso de Puente Alto eran, en mi época, 88.000 vecinos. Y esta era una forma de salvar eso. Entonces yo creo que está cometiendo un error el subsecretario en no patrocinar esto, porque esto influye en las comunas pobres, lo que llamamos incobrables. ¿Ah? Y estamos hablando de cuotas de 2.000 pesos y no las pagaban. Y después tienes la obligación, si no te pueden acusar con notable abandono de deberes. Por eso que me parecía que la posibilidad de que podrán condonar tenía esa gracia, limpiar papel en el fondo. Gracias, senador. Secretario. Enseguida, en la página siguiente del comparado, la norma señala, durante el mismo periodo se podrá tramitar la prescripción de las deudas vencidas de derechos de aseo municipal bajo las siguientes reglas. El texto en general decía, podrá pedirse ante el juzgado de policía local competente la declaración de la prescripción de las deudas vencidas que posean una data mayor a 5 años de antigüedad, contada de la fecha en que se hacen exigibles. Para tales efectos, el interesado deberá solicitar un certificado de deuda vigente a la Unidad de Administración y Finanzas de la municipalidad respectiva, al que deberá señalar su antigüedad. Dicho certificado deberá presentarse conjuntamente con la solicitud de declaración de la prescripción de las deudas vencidas. La indicación número 3 propone reemplazar este número 1 por el siguiente. Podrá pedirse ante el juzgado de policía local competente la declaración de la prescripción de las deudas vencidas que posean una data mayor a 5 años de antigüedad, contada desde la fecha en que se hacen exigibles. Lo que pasa es que yo saco la parte de, propongo eliminar toda la parte de pedir el certificado a la Unidad de Administración y Finanzas, porque de acuerdo a la ley 18.880 de procedimiento administrativo, ahí se establece que no se les puede exigir a las personas que presenten ningún documento que consta ya en el Estado. Aquí es en la misma municipalidad. Entonces, más adelante, en la próxima indicación, digo que es el juzgado de policía local el que tiene que pedir este certificado a la municipalidad, no el contribuyente. Porque ¿por qué vas a pedir 2 veces el mismo documento? Además que está la prohibición ya en la ley de procedimiento administrativo. Subsecretario, no sé si tiene alguna objeción. Desde el punto de vista de la iniciativa exclusiva, en nuestra opinión no es iniciativa exclusiva, así que no habría problema en la votación. Yo creo que en general el problema es a quién le ponemos la carga de iniciar como estas tramitaciones y si bien la indicación respeta el espíritu del proyecto y beneficia al ciudadano, le genera una carga mayor a los municipios, al deber estar responder al juzgado y no el interesado. Que tenga toda la razón, porque efectivamente el espíritu de este proyecto de ley tiene que ver con beneficiar tanto a los ciudadanos como a los municipios recaudar y sigue tenemos Subsecretario, la señal es muy mala, no sé si pudiera apagar la cámara un minuto mientras habla para escucharlo mejor. Ya, sí, pero en nuestra que no es de iniciativa exclusiva y que la indicación a la iniciativa y la carga a los municipios para que éstas respondan a los juzgados y no al interesado, efectivamente podría facilitar actualmente el descargo de la deuda que tiene el ciudadano. El objetivo también del proyecto es que los municipios puedan recaudar más, pero no le diría, Presidenta, que parece que una indicación interesante, si estuvieran sus zapatos tendríamos que, eventualmente la podríamos votar a favor, pero tenemos nuestras dudas, porque al final es el mismo problema que le señalaba anteriormente. O sea, los municipios, yo comparto lo que dice el senador Osandón, de que hay municipios más pequeños que son discriminados, pero dándoles más obligaciones no les resolvemos los problemas.
muchas veces, sino que le generamos una carga adicional. En este caso, bueno, podrá servir para solucionar este problema de las deudas. Gracias, subsecretario. Sí, lo que pasa es que más adelante igual obliga al juzgado de policía local a pedir informe a la municipalidad y la municipalidad lo tendría que emitir 2 veces. Ofrezco la palabra, si no en votación. En votación la indicación número 3. No, el proyecto dice que los contribuyentes podrán pedir ante el juzgado de policía local la prescripción cuando la deuda lleva más de 5 años desde que se hizo exigible y que para eso va a haber un formulario tipo en que ellos tienen que llenarlo, presentarlo al juzgado de policía local y acompañar un certificado emitido por la municipalidad en que conste la deuda y la fecha desde que se hace exigible. Entonces yo propongo la indicación que solamente quede en la presentación del formulario con toda la información sin el certificado. ¿Por qué? Porque más adelante también se exige que el juzgado de policía local, recibido y acogido a trámite el formulario o la solicitud, pida informe a la municipalidad. Y porque además la ley 18.880 de procedimiento administrativo dice que nadie puede exigir a las personas documentación o información que ya consta en el Estado. Y se supone que el juzgado está en línea con el municipio. Exactamente. Pero mi pregunta es cómo operan las normas generales, porque la prescripción se alega Chélido. y tiene que ser declarada, porque podría tratarse eventualmente de una obligación natural. Porque el efecto de la prescripción es que la obligación se transforma en civil, en natural. Por tanto, no hay acción para exigir su cumplimiento, pero podría perfectamente una persona pagarla, Sí, porque la deuda sigue existiendo. sí. Entonces, ¿cómo opera respecto a las reglas generales? Esa es mi única duda. Se hace incobrable y sigue apareciendo en los presupuestos de las municipalidades Ya. y las contralorías. Si el problema de todo esto y por qué las Ya, pero municipalidades... lo lógico es que los municipios, podríamos decir, no es transparente, pero sincero en sus balances. No pueden declararlo incobrable. ¿Y por qué los municipios piden estos proyectos cada 10 años? Porque Es que cuando no deberían lo hacerlo. cobran, la Contraloría le inicia sumario a los Sí, alcaldes. está bien. Lo que pasa es que el punto es que una empresa lo hace, una empresa está obligada en su informe financiero y balance ir sincerando, podríamos decir, su situación y declarando incobrable lo que está prescrito. El municipio debería hacer una regla general y debería aplicarse casi automáticamente. No, porque son platas públicas. No, y porque es súper peligroso, porque eso lo podría aplicar, por ejemplo, con un contrato grande. Entonces podría ser al revés. Sí, por eso mismo que el podrán condonar era bien importante, y esto hace que el municipio es el más interesado en blanquear su cuento en la contabilidad, porque o si no, como no tienes la autoridad para condonar, te pueden hacer un juicio de cuenta. No, A ti. acá hay alcaldes con juicio de cuenta por platas incobradas. Ya. Subsecretario, tiene la palabra. ¿Le podría ofrecer la palabra a Bernardita Nazar, nuestra asesora legislativa? Por supuesto, Bernardita. Muy buenas tardes a todos, a toda la comisión, por su intermedio, presidenta. Nosotros efectivamente leyendo el texto, el informe se está pidiendo 2 veces. Lo que agrega la segunda indicación o la indicación cuarta de la senadora es que regula una reiteración de la solicitud de informe, que nos parece correcto. Lo que comentábamos inicialmente es que creemos que podría afectar de alguna manera a la municipalidad y solo para tenerlo en consideración, no necesariamente para estar en contra de la indicación, es en el sentido de que el hecho de pedir el certificado como requisito para presentar la solicitud al juzgado de policía local puede dar más margen de acción a la municipalidad para efectos de ir entregando los certificados a medida que su logística lo permita, a diferencia de cuando se inicia el procedimiento y el tribunal se lo va a pedir, evidentemente tiene que responder de una forma mucho más eficiente y rápida. Era en ese sentido el comentario, pero efectivamente revisando el texto, la senadora, con respecto a lo que dice la senadora, se está pidiendo 2 veces el informe y tendría lógica eliminar la primera
en la primera parte. Gracias, Bernardita. Si no hay más consulta, votamos. En votación la indicación número 3. Senador Sandón. A favor. Senador Elizalde. La número 3. Senador Edwards. A favor. Señora Presidenta. A favor. Senador Elizalde. A favor. Aprobado 4-0. Enseguida la indicación número 4 de la senadora Emmensberger. Reemplaza el número 4 por el siguiente. Interpuesta la solicitud, el juzgado de policía local solicitará informe a la municipalidad correspondiente respecto al certificado de deuda total de derechos de aseo, con indicación de su antigüedad, el que deberá ser evacuado dentro de 10 días hábiles. De no extenderse el informe y certificado en este plazo, el juzgado reiterará la solicitud por una sola vez por otros 10 días. Y de persistir la negativa de la municipalidad en el despacho de la información respectiva, se presumirán ciertas las afirmaciones del solicitante y se dará lugar a la solicitud de prescripción. Esta es la número 5. 4. Ofrezco la palabra. Ahora, sería bueno precisar las afirmaciones. Se entiende que la afirmación se refiere a la prescripción. Ujú. Para que no se interprete en un sentido amplio. No todas las afirmaciones que haya hecho el solicitante, porque haber hecho otro tipo de Solo la de prescripción. afirmaciones, pero deberá quedar precisado. Sí. Sí. Agréguele, sí. Las afirmaciones del Y se solicitante. dará lugar a la misma. Ujú. Para que quede claro. Y estamos es como una especie de silencio administrativo. Pero bueno, en este caso, Así es. En en votación. este caso en sede judicial, porque antes juzgado policial. A favor. Gracias, senador. Senador Elizalde. A favor. Senador Edwards. A favor. Señora Presidenta. A favor. Aprobado por unanimidad. Presunción, sí, una La presunción. indicación número 5. Porque además es ante el juzgado. Por lo tanto, no es puramente Señala- administrativa. Contra la sentencia pronunciada por los juzgados de policía local en conformidad a las reglas señaladas en el inciso anterior, procederá a la apelación. El recurso se tramitará conforme a las reglas establecidas para los incidentes. La sentencia firme dictada por el juzgado de policía local podrá invocarse por el ejecutado en toda gestión judicial que se siga en su contra, en cualquier estado de juicio, para hacer valer las excepciones que le concede la ley. Esto un poco acoge lo que decía el informe de la Corte Suprema, que decía que no era bueno, ¿no es cierto?, que el juzgado de policía local fallara en única instancia y no existiera el derecho a pataleo en el fondo. Por lo tanto, que la sentencia del juzgado de policía local fuera apelable. Y el inciso final que agregamos ahí es que sería raro que el juzgado de policía local declarara la prescripción y que la persona por esta misma deuda estuviera siendo ejecutado en otro juicio y lo embargaran o lo condenaran y que no pudiera hacer valer la cosa juzgada. Por eso se pone ese inciso, para que pueda hacer valer esta sentencia como cosa juzgada en otro juicio o en otro procedimiento que estuviera haciendo de tesorería, en fin. Eso es. Ofrezco la palabra. Subsecretario. Mire, en principio, efectivamente, que haya una nueva fase de apelación podría alargar los procedimientos, pero estando en el informe de la Corte Suprema, me parece razonable, porque efectivamente el derecho a apelación de un ciudadano en este caso va a ser relevante en algunos de los casos si se quieren eximir del pago de los intereses de las deudas. Así que me parece correcto. Gracias, subsecretario. Ofrezco la palabra. En votación. A favor. A favor yo. A favor. Dígame.
¿Se hace poner contra la sentencia que rechace la restricción? Porque no vaya a ser que empiece a apelar el municipio. ¿Y por qué le vaya a quitar la posibilidad al municipio? Si el municipio... ¿Ah? Pero si las sentencias tienen que ser informadas, pues. Me imagino yo que el juzgado de policía local tendrá que notificar a... Una cosa es la notificación sobre el estado diario y otra cosa es la notificación a una aparte. O el oficio que envía a los usuarios debiera ser informada. ¿Sí? Sí, porque la tesorería solo recibe 3 excepciones. Pago. Es que esa viene después. No empecé. Nada más. Y usted sabe que tiene su procedimiento especial. De hecho, el tesorero lo dijo. Pero es que esta parte está en la municipalidad. Sí, hay otra parte que... El artículo primero es solo municipalidad. El artículo 2 es tesorería. Por eso, yo pregunto si se podría hacer el cruce de información. Declarar las prescripciones, ejecutoriar las sentencias de prescripción del juzgado de policía local, esas informarlas a la tesorería para que la tesorería no ejecute. A su vez. Porque el mayor temor era los procedimientos paralelos. Agregar agregar un inciso. Es que puede eso usted los convenios de pago, ¿no? Es el artículo primero. El primero de los expertos, porque no tenemos aquí al asesor, tiene un buen equipo la senadora. ¿Senadora, es posible? El convenio de pago del artículo primero yo creo que permite su ilustre. Porque cuando se celebra el convenio de pago del artículo primero... No, es una cosa más que de conocimiento de preciso de la ley, una cosa más o menos práctica. Aquí el municipio va a ser notificado del resultado de la gestión y esa notificación va a estar y el testimonio de la sentencia firme que va a tener el solicitante va a ser usado si es que la tesorería después llega a pretender la ejecución por la vía paralela. Desde ese punto de vista, agregar además la carga de la notificación, aparte de... No se ve el mayor valor que puede dar a la seguridad por el hecho de que se comunique esto y llegue a un laberinto eterno dentro de la tesorería. Va a ser la sentencia firme que tenga el propio interesado que inició la solicitud la mejor garantía y sin necesidad de agregarle además un paso adicional que es notificar además a la tesorería, sino que va a poder defenderse con la sentencia que él obtuvo como en cualquier otra gestión judicial. Presidenta. Pero por eso es mejor el subsecretario. Es que como antes estaban algunos micrófonos apagados, nos perdimos parece respecto. Ya estamos discutiendo la indicación sobre el tema de la tesorería, ¿no? No, en el artículo anterior se propuso o se consulta, la Secretaría tiene la duda si esta sentencia, tiene dos dudas. Uno, si la sentencia del juzgado de policía local debe notificarse o no a la municipalidad para que ésta también tenga la posibilidad de apelar o si esa apelación solamente debiera ser para el contribuyente. Y lo otro es de si debiera ser también notificada a la tesorería para en aquellos casos que sea la tesorería la que está ejecutando, tome conocimiento de ella y lo cruce con las ejecuciones y de mutuo propio no ejecute a aquellos que han obtenido esta prescripción. Eso es lo que estábamos discutiendo. Sí, sobre lo primero, nosotros entendemos que abrir el proceso de apelación es en ambas direcciones. Así es. Que es de alguna manera como el costo alternativo de abrirla, pero es lo que corresponde, no podría hacerse en una sola dirección. Estoy de acuerdo con usted. Si se vota a favor, creo que sería como complejo votarlo con la interpretación de que fuera solo para el contribuyente. Yo estoy de acuerdo con lo que dice el subsecretario y lo dejaría así. Lo que pasa es que la tesorería puede estar ejecutando en paralelo por esta deuda. Entonces, si no hay una notificación y al contribuyente se le perdió la sentencia, la notificación, no sabe cómo se realiza el trámite, tiene que ir al juzgado de policía local, no es mejor que se notifique a la tesorería para evitarle un trámite adicional a la persona. ¿Sí? Agreguemos un inciso que diga que la sentencia firme, que el juzgado de policía local
tendrá la obligación de notificar o informar en la vez de sentencia notificar. firme y ejecutoria a los municipios y a las tesorerías generales de la República, Mi aprehensión- para los fines pertinentes. Mi aprehensión con el uso de la palabra notificar es que se notifica a alguien que no es parte y nunca ha sido parte en este proceso. No, pero informar. mismo. Si se Informar a informa, las creo que es municipalidades. más- y se hace una cosa así como en bloque, yo creo que no hay problema en ese sentido, pero me da la impresión de que agregar la palabra notificar es transformar Ya, en parte de léala. alguien que no lo es todavía. Secretario. El juzgado de policía local deberá informar la sentencia firme y ejecutoria al municipio y Tesorería General de la República. Las sentencias que declaran la prescripción de las deudas por derechos de aseo, Esta sentencia. firme y ejecutoria, ya, esta sentencia. Para los fines... Exacto, Perfecto. en votación. Senador Sandón. A favor. Senador Elizalde. Senador Edwards. A favor. Señora Presidenta. A favor. Perfecto. La indicación con la... Con la modificación, ese inciso Sí. agregado. Enseguida, en la página siguiente, pasamos al artículo 2 del proyecto, que señala: las municipalidades estarán facultadas para celebrar convenio de colaboración con el Servicio de Tesorería para que este recaude y cobre administrativamente y judicialmente los ingresos o rentas municipales respectivos. La celebración del convenio de colaboración permitirá al Tesorero General de la República realizar las siguientes acciones. En la letra C, dice: realizar el cobro judicial de las patentes, derechos y tasas municipales en conformidad a las normas contenidas en el título quinto del libro tercero del Código Tributario, sin perjuicio de lo señalado en el inciso primero del artículo 47. La senadora Evesberger propone reemplazar la expresión patentes, derechos y tasas municipales por los derechos de aseo. Lo que pasa es que yo creo que la idea matriz del proyecto, como dice el título de la canción, el título del proyecto dice que entrega facilidades de pago para los derechos de aseo municipal y faculta al Servicio de Tesorería su cobro en los casos que indica. Y acá entrega a la Tesorería las patentes, derechos y tasas municipales. Entonces se va mucho más allá. Y cuando le entrega a la Tesorería la facultad de ejecutar por todos estos derechos, sabiendo además que la Tesorería se rige por el juicio ejecutivo del Código Tributario, que es bastante más lapidario para los contribuyentes que el juicio ejecutivo normal, yo creo que hay que acotar el proyecto y este convenio a los derechos de aseo, que es la idea matriz del proyecto. No entregarle el cobro de las patentes y los demás derechos y tasas municipales. Porque ahí nos vamos del proyecto y el origen de este, que eran los derechos de aseo. Eso. Por eso lo cambio y lo reduzco a los derechos de aseo. Yo estoy de acuerdo, Presidenta, porque además esto puede ser muy complicado para, por ejemplo, un pyme, un kiosco, un problema de una patente que caiga en la tesorería. Es un forro tremendo. Esto es para los derechos de aseo. Yo estoy de acuerdo con eso. Presidenta, sí. Subsecretario. Sí, yo estoy en principio de acuerdo. Es más restrictivo, es más apegado al espíritu original del proyecto de ley. Va en nuestra interpretación, Bernardita me puede complementar, no va a ayudar a facilitar los cobros en general, pero es más correcto en función del objetivo específico que se propone el proyecto de ley, disminuyendo como el abanico de acciones que le da la tesorería. Si quiere le puedo dar la palabra a Bernardita Nazar o a Javier Valdés para poder complementar por qué se generaría ese efecto. Le doy la palabra a quien usted estime, subsecretario. No sé si Javier o Bernardita. No, solo comentar, Presidenta, por su intermedio al resto de la comisión, que el objetivo de esto o el objetivo de que la norma fuera más amplia es resolver un problema de cobro que en general tiene la municipalidad, no solamente respecto a los derechos de aseo, sino que en general respecto a varios, a otro tipo de rentas o de patentes o de derechos. Entonces es un poco afirmando o
ratificando lo que decía el subsecretario, si bien no existe problema en que se decida que sea solo respecto a este tipo de derechos de aseo, creemos que igual existe un problema genérico de la capacidad de cobro y de las plataformas de cobro que tiene cada municipalidad versus tesorería, y que muchas veces las propias municipalidades pueden poder cobrar a través de tesorería. Eso. Sí, yo comparto eso, pero generalmente el espíritu de esto era un poco limpiar la finanza. Lo que generalmente se hace incobrable o es más caro cobrar que lo que se debe son los derechos de aseo, porque las otras deudas municipales generalmente son más altas y los contribuyentes tienen otra naturaleza también en cuanto a su posibilidad de pago. Ese era el tema. Pero bueno, el senador Elizalde me había pedido la palabra y luego el senador Osandón. Perdone que lo mande. Sí. Que yo tengo mi duda por lo siguiente, porque aquí lo que se autoriza o se faculta es para celebrar un convenio de los municipios con la tesorería. Y lo que se está planteando es que solo pueda la tesorería cobrar, en virtud de este convenio, los derechos de aseo, nada más. Pero yo tengo mi duda si de repente para algunos municipios puede ser más fácil que se realice este cobro judicial respecto de patentes y tasas municipales. Tengo una duda, dejarlo tan acotado. Yo tengo el sentido que fuera acotado la ley es respecto de la condonación, pero respecto al cobro, ¿por qué tendría que aplicarse el mismo principio? Tengo mi duda. Yo entiendo que el senador Sandón tiene un punto distinto porque cree que lo que realmente es incobrable son los derechos de aseo, y por eso se facilita de esta forma. A ver, es que esto tiene una lógica y una historia. Los municipios que tienen pagos que les pagan las construcciones de raíces no tienen problema con esto. ¿Por qué? Porque tienen un convenio automático, ¿no es cierto?, con las tesorerías, y a ti te llega tu contribución con tu cobro de basura. Hasta es un buen negocio para los municipios. Esto está para los municipios que no tienen esa posibilidad y que cuando se dio la ley que se pudiera cobrar, se les autorizaba solo que los municipios podían cobrar. Y como es el municipio, y son normalmente los municipios pobres, nadie pagaba. Y se transformaba en un tema incobrable, porque en el fondo estamos hablando de cuotas que pueden ser hasta 5.000 pesos las 4 cuotas. O sea, solo la presentación de la querella es más cara en papel de lo que estáis cobrando. Entonces, se transformaba en un problema financiero tremendo. Entonces, la gracia de esto es que al poner el poder, entre comillas, la fuerza que tiene la tesorería para cobrar los derechos de aseo vía convenio, aunque sean 1.000 o 5.000 pesos, la gente va a tener esa presión y va a pagar, porque la tesorería es la que está cobrando. Y existe esta fórmula, digamos, que el que no paga, ¿no es cierto?, lo que hemos visto anteriormente. En el caso de las patentes, el tema es mucho más simple. Primero, porque son muchísimo menos, y segundo, porque no se renuevan las patentes. O sea, si tú no me pagas la patente del kiosco y quieres renovarla, no te la puedo pagar si no me pagas la anterior. Es como los permisos de circulación. Tú no pagas el permiso de circulación por 4 años en tu auto y querés ir a sacarlo, aunque el auto haya estado guardado, tenés que pagar los 4 años anteriores. Por lo tanto, no se necesita que llegue la tesorería, que es un tremendo aparato, por ejemplo, a notificar a la señora de la esquina de un kiosco. Porque la señora, si no paga la patente, no va a poder trabajar, a no ser que tenga, ¿no es cierto?, todo este cuento que es el beneficio pobreza con el edificio social. O sea, están las herramientas. Entonces, cuando planteamos esto, ¿por qué solo para los derechos de aseo? Por eso. Porque esto va a hacer, primero, que el convenio haga que la gente pague. Y paga por quién le está cobrando. Ojo, porque se mueren de susto porque le llega un papel de la tesorería. El del municipio lo botan a la basura. Pero en el tema de los incobrables, esto no va a solucionar el problema. O sea, va a ser el mismo procedimiento como este, que va a tener que buscar que antiguamente cuántos llegan, porque el municipio no tiene ninguna posibilidad, ¿no es cierto?, de dejar de cobrar. Entonces, encuentro súper peligroso y engorroso. Además, yo creo que muchos de los municipios que tienen esta problemática no tienen los sistemas automáticos para esta información. O sea, también para esto tendría que tener una tremenda enlace informático entre la tesorería y el municipio. Y para terminar otro tema, Presidenta. Si usted hace un convenio como esta ley, el municipio podría
podría, por ejemplo, hacer un convenio para aseo y para patentes comerciales menores y no mayores. No sé si me explico. No es que sean todas las patentes o todos los cobros del municipio. Y eso hacer una ensalada de monos, digamos, porque en el fondo el cruce de información es tremenda. Entonces, o es para todos o es solo para aseos. Y como esto es importante para los municipios pobres, los ricos ya no tienen este problema, porque las contribuciones se las cobran igual. Esto es para los que tienen un 90%, 80% de exención. El problema es solamente, y se los digo por experiencia, solamente los derechos de aseo. El resto es complicar, por ejemplo, si la señora del kiosco a la esquina no pagó la patente y de alguna manera había un informe social, demuestran que la pandemia, que esto, que lo otro, que la ciudad estuvo enferma, que trae un certificado que está con cáncer, perfectamente en el municipio le pueden anular esa patente y darle otra. O se le da al hijo, se le busca una fórmula para ayudar a esa persona. Si ustedes meten a la tesorería aquí, están reventando a esa señora. Perdón. Ofrezco la palabra. Senador. Yo entiendo el razonamiento del senador Osando, que me parece que es un razonamiento impecable, pero mi punto es otro. Estamos hablando que se le faculta para celebrar el convenio. Entonces no está obligado a celebrar el convenio. No, si no quieren, no. Y yo entiendo que la letra C, bueno, habría que ver una redacción que sea la adecuada para que nos genere duda, pero se refiere a todos, a algunos, a uno de estos ítems. O sea, puede ser las patentes, los derechos de aseo, algunos derechos de otra naturaleza, las tasas municipales o todo, no sé si me explico. O sea, es que la tesorería solo cobra, senador, solo cobra lo que, o sea, solo participa en este proceso con lo que cobra. Por ejemplo, si tú tienes una casa, no sé, pues en Ñuñoa y pagas contribución y no la has pagado, la tesorería te va a hacer perseguir. Porque automáticamente la tesorería lo hace. Sí, mi punto es el siguiente, que aquí se le entrega al municipio la posibilidad de celebrar un convenio con la tesorería. Pero solo para aseo. Y la tesorería, y el municipio, la casuística infinita, podrá determinar, la regla general debería ser solo aseo. Y es solo aseo. Pero el municipio podría decir, sabe que hay otro... Exacto. Puede incluir las patentes. Patentes de tal tipo. ¿Y eso lo permite este proyecto? Eso es lo que está en la letra C. Ah, ya. Por eso es que el problema es que acuérdense que la tesorería dijo que no tenía capacidad para hacer esto. No, lo que dijo la tesorería, porque respecto a esta letra... Ahora, el convenio lo tienen que firmar los dos. Sí. O sea, el alcalde puede ir a la tesorería y decirle, ¿sabe? Cóbreme todo. La tesorería le puede decir, ¿sabe que no? Solo le puedo cobrar esto. Sí, puede ser. Lo que dijo la tesorería dijo que efectivamente... Sí. Para que este recaude, cobre y administrativo y judicialmente los ingresos de renta municipales respectivas. La tesorería, aquí en la comisión, dijo que ellos tenían la capacidad de hacer todo lo que establecía este proyecto. Lo que no tenían capacidad de hacer era lo que yo le pregunté, era si podíamos modificar para que el cobro judicial no fuera por el Código Tributario, en que ellos son juez y parte, sino que fuera por el juicio ejecutivo normal. Eso dijo que no tenían capacidad porque tendrían que contratar abogados y toda la cuestión. Eso fue lo que dijo que no tenía la capacidad. Subsecretario. Sí, yo le encuentro la razón a lo que dice el senador Osandón, pero también debo decir que la idea matriz del proyecto no es el título del proyecto exclusivamente, sino que también está en el mensaje. En el mensaje es más amplio el sentido de involucrar a una tercera institución como la tesorería para generar cobros. En este caso no solamente de patentes, o sea, no solamente para el tema de las deudas que estamos hablando y los intereses, sino en otros ámbitos. Y también que lo que abunda no daña, es decir, efectivamente puede ser que las patentes haya un incentivo natural, por ejemplo, la renovación de una patente para que la misma persona que tiene un almacén o algo la vaya a renovar, pero si no, no se va a usar. O sea, no va a generar un daño, sino que va a generar una herramienta para los municipios que, en el mismo sentido, muchos municipios pequeños, si tienen mayor colaboración para poder generar mayores cobros, creo que va en beneficio de los municipios. Yo entiendo el punto, pero digo, a ver, es un convenio. Y el convenio requiere la voluntad de dos partes, el municipio y la tesorería. No se trata que el alcalde diga, ¿sabe qué más? No quiero tener lío con las patentes, no quiero tener lío con nada, entonces que lo corra la tesorería y yo me dedico a recorrer el municipio saludando, por la comuna, saludar a todos
ciudadano y sacar votos y obtener apoyo y no hacer la parte de cobro que es más compleja. Ya, no se trata de eso. Igual va a perder. Sí, no se trata de eso. Entonces, pero yo creo que queda mejor abierto porque la casuística es infinita y podrían celebrarse convenios más amplios. Y respecto a lo que votamos recién, la notificación y la información, si el municipio es parte, en rigor debería ser notificado y la tesorería informada, de acuerdo al debate. Estoy abriendo la norma que vimos delante, pero eso lo dejo planteado. Oye, pero... Ya, pero votemos nomás. No, pero transparentando el tema, perdón, pero hay que ser súper transparente. Yo cuando di mi opinión la otra vez, dije, aquí el gran problema está en el cobro, que la gente no valora el cobro municipal. Y lógicamente que esto, como se acumula en un par de años, y los alcaldes duran 4 años, no van a ir a cobrar 80.000 cuestiones ni querellas cuando tienen elecciones, perdóname, pero hay que ser transparente. Bueno. Ni los concejales, ni nadie va a cobrar nada, ni por la tesorería, ni por acá, ni por allá, un año antes de una elección. Se los puedo asegurar que no lo van a hacer. Se van a hacer los gringos como sea. Entonces, cuando tú lo acotas a esto, ¿no es cierto? Lo más importante de este proyecto, más que es el cobro, es que va a aumentar la recaudación automática por quien cobra. ¿Por quién cobra? Fíjense que yo no he visto a nadie reclamar, por ejemplo, los cobros de ciertas comunas acomodadas del Gran Santiago, que les cobran una fortuna. Yo les quiero decir que esas comunas ganan plata con la recolección de basura, cosa que no debería ser, porque deberían cobrar los costos, pero ahí ganan plata. Entonces, es cierto que esto cada 4 años, ¿qué es lo que se acumula? Nadie lo va a cobrar. Sí, el que lo cobre pierde. Está bien, sí. Ya, ustedes llevaron la discusión por otro lado. Si claramente aquí esto es un convenio y el convenio están las atribuciones o la regla, está lo marco, ¿no es cierto?, el rayado cancha que lo da la ley, pero en definitiva es lo que acuerde la municipalidad con su consejo, con la tesorería. ¿Por qué la indicación que yo propongo lo reducía? Porque yo lo estaba viendo desde el punto de vista de protección del contribuyente. A mí lo que no me gusta es el juicio ejecutivo del Código Tributario. Estamos hablando de contribuyentes muy menores y el juicio ejecutivo del Código Tributario es lapidario. O sea, en el tema de notificaciones y en el tema de excepciones, en que la tesorería es juez y parte. La tesorería decidió que hay una deuda y luego la tesorería demanda ejecutivamente y la tesorería además condena, resuelve, es juez. Entonces, por eso yo traté de reducirlo vía esta indicación a lo más mínimo. Nada más eso. Pero votemos. En votación la indicación número 6 para reemplazar patentes, derechos y tasas municipales por los derechos de aseo. Yo a favor. Señor presidente. Yo por lo que señalé, o sea, porque creo que al final es un convenio, una facultad, no están obligados y la casuística es infinita y por tanto podrían eventualmente requerirse el instrumento respecto de patentes y tasas municipales, voto en contra. Senador Edwards. A favor. Señora presidenta. A favor. Aprobado. Por 3 votos a favor y 1 en contra. La última indicación. Nos queda la última indicación. Después de realizar el cobro, quedamos en realizar el cobro de los derechos de aseo en conformidad a las normas contenidas en el título 5, el libro 3 del Código Tributario, sin perjuicio de lo señalado en el inciso 1 del artículo 47 de esta ley. La senadora propone agregar como oración final la siguiente. La oposición del ejecutado podrá fundarse en todas las excepciones previstas en el artículo 464 del Código de Procedimiento Civil. Sí, el juicio ejecutivo del Código Tributario solo permite al ejecutado oponer las excepciones de pago, prescripción y no empezarle el título al ejecutado. Entonces yo no sé si esto se podrá, pero lo propuse como ejecución, que el contribuyente ejecutado pudiera no solamente hacer valer estas 3 excepciones, que son parte también del 464, sino que pudiera hacer valer en este juicio ejecutivo del Código Tributario todas las excepciones. Sí, yo lo sé, pero
Son todas las excepciones. Subsecretario. ¿Puedo solicitar la palabra a Bernardita Nazar? Bernardita. Esta indicación. Respecto a esta indicación, a nosotros lo que nos complica es por qué respecto a esta obligación tributaria que va a ser cobrada por la tesorería va a tener reglas distintas respecto a otras obligaciones tributarias, más allá del contribuyente que esté, o del obligado, que van a ser menores, que son ciudadanos, la mayoría por deudas domiciliarias, pero viéndolas del 464, hay una lógica de por qué el resto de las excepciones no se aplican en el Ejecutivo Tributario, porque se supone que el Ejecutivo Tributario también viene de una deuda que es incuestionada, que tiene un título distinto, entonces, por ejemplo, la incompetencia del tribunal, por mucho que nosotros digamos que la hagamos aplicable, en sí no aplica. La nulidad de la obligación tampoco podría ser aplicada porque tendríamos que reclamarla en otro juicio, no en este. Y así, cuando revisa las que no son aplicables, tiene cierta lógica el hacer aplicables solamente estas 3 excepciones en un ejecutivo tributario. Entonces, dentro de la competencia que puede tener Subdere para un tema así, creemos que no vemos argumento para poder hacer esta distinción. Sí, yo en parte comparto eso, es solo para alivianar un poco ese juicio ejecutivo. Porque si uno revisa las excepciones del 464, el resto, también todos un poco apuntan a de alguna manera demostrar la no existencia de la deuda. ¿O no? Bernardita, ¿alguna? Perdón, es que estaba viendo, por ejemplo, la novación, las municipalidades no tienen facultad de novación, por lo tanto no podría nunca reclamarse la novación. La concesión de esperas tampoco. No, pero es que no es que tenga que presentarlas todas, pero alguna, por ejemplo, la 18 es la cosa juzgada, que puede ser lo que pasó en el juzgado de policía local, que está la prescripción, pero también puede ser el efecto de cosa juzgada, que fue revisado en otro juicio. Pero lo que pasa es que no debería haber otro juicio respecto a este tema. Porque, por ejemplo, en el caso que estábamos viendo recién, esa cosa juzgada que usted agregó en el artículo anterior va a permitir alegar la prescripción, que sí está permitida. Sí, pero ¿y si se está tramitando el juicio en el juzgado de policía local en virtud de este mismo proyecto? Todavía no está resuelto. Es que si no está resuelto no va a haber ni cosa juzgada ni prescripción declarada. No, está bien, pero tampoco la va a poder aplicar. Pero es que en un juicio ejecutivo va a haber litipendencia. Que también es excepción del 464. Tengo ahí la duda, quizás la litipendencia es la única que tendría la duda, pero entonces yo creo que deberíamos revisar bien en profundidad cuál correspondería, porque claro, en general la litipendencia no opera, porque acá en el Ejecutivo Tributario no opera, porque el procedimiento que se está estableciendo hoy día es justamente el que se está creando ante los juzgados de policía local. Por lo tanto, no tengo claridad de si operaría o no, pero si uno revisa todas las otras, siempre que el juicio que le dé origen haya sido promovido. Pero, por ejemplo, la litipendencia, que es aplicable, es siempre que el juicio que le dé origen haya sido promovido por el acreedor, sea por vía de demanda o reconvención. Entonces, no sé si es totalmente aplicable. Pero creo que como está la indicación, es mucho más amplia de lo que puede haber alguna o no alguna. Ahora, efectivamente, si en una deuda tributaria se está ejecutando por la tesorería, la prescripción de la deuda puede ser alegada, no necesariamente haya sido declarado o no. Entonces, igual creo que aunque esté en procedimiento o en ejecución el procedimiento en policía local, podría alegarse la prescripción y eso está dentro de las que sí permite el Ejecutivo Tributario. No, sí hay otras, pero ok, sí, puede producir más problemas que la ayuda que yo busco. Voy a retirar la indicación.
secretario. Ya. Esa era la última. ¿Hay más indicaciones? No, senadora, con esto está despachado. Está despachado. Está despachado el proyecto, entonces. Creo que las que se aprobaron generan una mejora en el proyecto de ley, así que al Ejecutivo le agradecemos su labor como presidente. Muchas gracias, subsecretario. Lo mismo que a Bernardita y a Javier por habernos acompañado durante esta sesión. Habiendo cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.